nuestro modelo económico producto de producción, presentado por la estudiante Marla Salamanca y el estudiante Diego Perdomo de grado 11.3. Objetivos. Objetivo general. Cambiar la economía de Colombia mediante nuevos métodos de inversión en los sectores de agricultura, industria, comercio y tecnología. Objetivos específicos. Incrementar la inversión a los sectores económicos y menos a las inversiones al Estado. Crear una Colombia mejor para todos y aumentar los ingresos que recibe Colombia. La tabla de contenido constará de, primero, marco teórico; segundo, sector primario; tercero, energías limpias; cuarto, sector secundario; quinto, sector terciario; y sexto, sector cuaternario. Primero, marco teórico. Entendamos las ideas que componen nuestro modelo. En este caso nos basaremos en conceptos capitalistas, y como el mayor capitalista tenemos a La riqueza de las naciones, escrito por Adam Smith. En este libro nos basaremos en los primeros dos capítulos de este libro, el cual hablará sobre la producción y cómo esta es el principio, o más bien el inicio, de la secuencia capitalista que hoy nos rige, ya que la producción es el que mueve todo el mercado. Después tendremos los principios de la economía de Gregory McCube, en el cual nos basaremos en todas las partes divididas en este ensayo, el cual consta de 10, donde también tiene como inicio la producción, pero habla del mercadeo y la venta. Esta la hace como una precisión más hacia el marco empresarial, pero se puede usar como macroeconomía en el punto del Estado junto al libre mercado. Después tenemos a la teoría general del empleo, del interés y el dinero, donde la producción es la finalidad de todos según Johann Keynes. Entonces, lo que entendemos es que el empleo, o sea, refiriéndonos el trabajo, es lo más necesario que hay en la economía. Es por eso que tomar medidas necesarias para que la producción pueda seguir emergiendo es la solución más factible para mejorar una economía en crisis, como podemos dar en casos de economías en crisis o economías muy mal paradas. En este caso, este libro fue escrito en la época donde fue el gran boom de la baja económica que tuvo en 1929. Después tenemos el papel de trabajo de la transformación del mono al hombre, escrito por Friedrich Engels. Este libro hace referencia a que el trabajo es una parte fundamental para la evolución humana, dándonos un montón de conocimientos y también un par de habilidades, e incluso evolucionando fisiológicamente el cuerpo humano para conllevar a trabajos más rigurosos. Esto también tiene consecuencia con la productividad, y lo que le queremos enseñar como con la productividad es el fin necesario para seguir evolucionando como una especie. Keynes versus Hayek, el choque que definió la economía moderna, escrito por Nicholas Wapchott. Este libro intenta embestir otra vez el debate que hubo entre Keynes y Hayek hace más de medio siglo, pero entendamos que Keynes y Hayek tenían un mismo concepto capitalista, pero diferenciaba entre el papel del Estado. Keynes no era tan liberal, creía que el Estado debería intervenir en las medidas económicas necesarias. Hayek, al contrario, era más liberal y creía que el Estado no debería intervenir, y es más, la economía se debería regocijar en la libertad de este como el libre mercado. Pero Keynes siempre ha emergido otra vez este debate, ya que muchas veces la economía capitalista ha bajado por culpa de pues ya trayectorias bancarias o liquidez propiamente en todo el entorno laboral. Es por eso que Keynes sigue emergiendo como un debate entre los economistas, y la econometría de Ragnar Frisch, donde entramos a una medida económica para sintetizar o incluso adivinar, entre comillas, la función económica que pueden resultar algunas medidas. Ragnar Frisch tenía medidas tanto en gráficas como en ecuaciones para eh, poder medir, propiamente dicho, qué interacción tendría una decisión frente a la medida económica. Por lo que, si una modificación de ley se hacía para beneficiar a un cierto número de trabajadores, se podría medir cuánto beneficio traería esa medida. Es por eso que es uno de los momentos más necesarios en esto. Aunque con el hecho de la pandemia es un poquito difícil tener la econometría a mano, ya que puede pues no ser perfecta, ya que es mucha la interacción entre humanos que tenemos aquí ahora, aunque
en verdad no tengamos una interacción tan coherente, por así decirlo. Este es el PIB de Colombia bueno, actualmente, que son 309,7 millones de dólares estadounidenses. A la derecha, abajo, abajo del texto, podemos ver en qué se invierte esos 300,7 millones de dólares estadounidenses. Como podemos ver, actividades financieras y de seguros es la parte más importante que el Estado invierte. Pero, al contrario de lo que vemos, nuestro modelo idea una serie diferente. En este caso, tenemos que la principal inversión sería a los sectores económicos. En este caso es la agricultura, después le seguiría el comercio, después ya le seguiría la tecnología y ahí sí entraría las actividades financieras y de seguros. Además de que el Estado bajaría un montón de puestos en su inversión y ya empezaríamos más a ver la producción que la propia inversión. Sector primario, agricultura. En este caso, agricultura productora. A ver, entre los años 2014 y 2015, la exportación de este producto, o sea, me refiero al aguacate, creció un 188%, al pasar de 3.570.000 dólares a 10 millones de dólares. Es un crecimiento enorme en cuanto a la exportación se refiere. Y aún así sigue creciendo, ya que la libertad de mercado que hubo después de la firma de paz de 2016 es todavía mayor conjuntando este producto. Solo hablando del aguacate, no estamos hablando de ninguna otra fruta. Pero ¿qué es lo que pasa? Que tenemos una muy pequeña base de producción en el sector primario, el cual no abastece la gran oferta en el mercado que hay actualmente. Por así decirlo, no hay ni siquiera una base de producción. Base de producción se refiere a un producto cuando no importa si la oferta o la demanda sube o baja, el producto siempre se puede mantener estable. En este caso no. Ni siquiera el café y ni siquiera el petróleo tienen esa base de producción. Es por eso que la queremos crear en el sector primario. Pero hay obstáculos. Los departamentos de Amazonas, Bichada, Caquetá y Meta, en ese orden, son los más grandes de Colombia, siendo el Amazonas el más grande, con una extensión de 109.665 kilómetros cuadrados. Pero el Estado ni siquiera llega a cubrir esa tercera parte. Para que entendamos, la foto que estamos evidenciando es de la vía Puerto Carreño. La vía Puerto Carreño es una vía que hay desde parte de Orinoquía hacia el Bichada, uno de los sitios más apartados de Colombia. Lo que queremos evidenciar es que no solo estos departamentos son los más grandes, sino que son los más productivos. El Amazonas, el Bichada, el Caquetá y el Meta son los más productivos agrícolamente, refiriéndonos, sin importar el eje cafetero, evidentemente. Pero lo que queremos decir es que es muy complicado tener una base de producción cuando las comunicaciones viales no están propuestas por el Estado. Es por eso que la inversión en vías para conseguir más producción será necesaria en este modelo económico, siendo una de las partes importantes las partes alejadas de Colombia, convertirlas y modernizarlas en sectores productivos para el beneficio de Colombia. Seguimos. Apicultura. Bueno, la apicultura. Colombia es un país que produce más del 20% de lo que consume. Por lo general, la apicultura no es muy bien vista en Colombia, pero es un tipo de, podría decirse, producción, o bueno, que genera muchos ingresos. Colombia no exporta porque no es muy competitivo de acuerdo al precio interno de la miel, que es más alto en el externo, por lo que el productor prefiere comercializarla a nivel local. Además, las mieles que se producen por lo general en Colombia son más que todo mieles adulteradas, que al año se consume más de 20.000 toneladas
y se producen más de 3.600. Casi el 80% de la miel consumida por los colombianos es adulterada. El nivel de los consumos de la miel por los colombianos es que los colombianos no somos muy buenos consumidores de miel. Al año, en promedio, consumimos entre 30 a 40 gramos de miel. En cambio, si fuese en otros países, consumen más de 500 gramos al año. Aún así, ya que la producción de miel pues no es muy extendida que digamos en Colombia porque casi nadie produce miel. Si tú preguntas por ahí en un municipio, por ejemplo en Restrepo, pueden haber uno o dos productores de miel porque casi nadie compra miel. Sí, la gente solamente le interesa es consumir miel barata y miel rebajada con panela o otros, o tal vez con maíz, con gluten de maíz, creo que es. La miel pura es cara. Es un aspecto significativo siempre que va a ser el precio. Las mieles baratas son sinónimos de mieles adulteradas y no son mieles. Es fácil encontrar en muchos almacenes, de superficies inclusive de botellas de miel entre 8.000 a 10.000 pesos. Pero una referencia importante es que un cuarto de litro de miel cuesta unos 10.000 pesos, mientras que la botella de 700 centímetros cúbicos cuesta entre 25.000 y 30.000 pesos. Lo que se quiere decir es que la miel pura no, la miel pura es muy cara, porque, como ya había mencionado, es que no hay muchos productores que, pues obviamente que produzcan esta miel, no hay muchos que se invierten en la miel porque unos dicen que producir miel es una perdedera de tiempo. Otro problema o un problema que debería ser en Colombia es la reducción de las abejas. Las abejas se están acabando, como todo el mundo dice, sí, pero eso es porque las personas no suelen cuidarlas, las personas dicen que las abejas van a matar los animales, todo eso, y pues no, los pobres apicultores no tienen más que pues dejar la apicultura. Lo que queremos recalcar en nuestro modelo es que queremos implementar la apicultura para tener una buena producción, ya que este se puede comercializar mejor en el exterior que en el interior de Colombia. Y además queremos formular una nueva manera de producir miel que se llama el Flow Hive. El Flow Hive es como una especie de, pues donde guardan las abejas y todo esto, que está en la imagen, donde tú puedes producir miel de una manera más fácil y eficaz sin tener que dañar a las abejas y sin tener que estar poniéndose trajes de protección y todo eso. Lo que simplemente es jalar una palanca y lo que hace es que las rejillas de miel que coloca ahí, como las de baja y se va deslizando la miel hasta abajo donde cae como en una cosita donde recogen la miel. Número 3. Energías limpias. Más energía, más producción. En Colombia, las energías, no estoy hablando de las renovables, las energías como tal tienen el porcentaje de utilidades del 67% para las energías hidráulicas, el 20% para las energías térmicas y solo el otro 18%, si me acuerdo, es para las energías renovables que sobran, que son la energía eólica, la biomasa, etcétera. Eso que estamos viendo actualmente es la energía renovable, en donde ya había dicho el 67% de las energías renovables pertenecen a la energía hidráulica. ¿Por qué? Porque las metrópolis de Colombia, que pueden ser Medellín o Bogotá, tienen este tipo de energías, energía hidráulica. ¿Por qué? Porque el puesto energético es demasiado grande y produce tanta energía que una ciudad entera, como con una gran extensión, puede usar solo una maquinaria hidráulica. En cambio, sectores alejados del país donde ni siquiera hay energía térmica,
pues están vulnerados por eso, porque la mayoría de energía que usan los sitios apartados es la energía térmica. Pero esa energía ya no solo es por el atraso de la modernización, sino porque no tiene mucha utilidad en el campo, por así decirlo. Es por eso que en sectores apartados de Colombia implementaríamos mejor las energías renovables que sobran que estén apartados de la hidráulica. Un ejemplo de la imagen a la derecha, este semáforo está usando energía solar. Esta foto fue tomada en el año 2018. Esto pasó en Villanueva, Casanare. Pero también en la capital del Casanare, Yopal, están también esta energía solar para los semáforos. Un ejemplo de Villavicencio es que los semáforos siempre se funden por problemas de la energía térmica. En este caso, el mejor uso que le podríamos dar para prevenir esos daños energéticos sería usar este tipo de energías en pueblos bastante apartados y bastante pequeños que no puedan alcanzar la energía hidráulica, que es lo que más permite, por así decirlo, más voltios en una metrópolis. Pero en pueblos pequeños no es necesario tener esa cantidad de energía y mucho menos el precio para poder construir una maquinaria como esa. Es más fácil utilizar este tipo de energías y evitar cierto tipo de daños energéticos con otro tipo de energías. En este caso también usaríamos la eólica y en otros casos utilizaremos la biomasa. La biomasa tiene atributos y un potencial energético que, además de ayudarnos a mitigar el efecto del cambio climático, nos permite mejorar la calidad de vida de miles de colombianos a través de la generación de empleo como fuente alimentaria y, por supuesto, en generación de energía. ¿Cuánto producimos con la energía de biomasa? En la biomasa se producen entre 597,81 gigawatts. De eso se pueden sacar ya sea de caña, o sea, bagazo de la caña, que es un elemento que es muy, ya por ejemplo, en donde producen panela, como en Santander y todos esos. El arroz, que por lo general se saca de la cascarilla, que este sí se produce más que todo en el Meta, o bueno, en la parte de los llanos. Y pues también se puede sacar de las cositas de la fruta de la palma de aceite, entre otros, como por ejemplo em, compuestos orgánicos o bueno, compots y todo eso. Esta energía se puede repartir más que todo en lugares pequeños o más que todo entre ciudades o pueblos como Cumaral, como Restrepo, Villavicencio. Este tipo de energía pues puede ayudarnos mucho porque Colombia es un país que posee muchos recursos orgánicos para poder producir esta energía. Como ya había mencionado, a producir esto pues uno, ayuda a que la energía sea barata. Dos, ayuda a pues tener más mano obrera o más producción de trabajo para personas desempleadas, porque por lo general Colombia es un país donde la mayoría de personas están desempleadas. Un litro de luz es como una especie de campaña donde este se basa básicamente en producir energía pues gratis y sostenible para personas de bajos recursos. Este es utilizado, bueno, por botellas PET y para producir luz natural de una manera sostenible. Este también, entre los impactos sociales del proyecto, vale la pena destacar la reducción de la violencia intrafamiliar y el abuso sexual, que según estudios del Instituto del Bienestar Familiar de Colombia, aumentan situaciones de oscuridad. Más que todo, esto es puesto en lugares muy apartados de Colombia, por ejemplo, en poblaciones indígenas o pueblos o caseríos que son súper apartados, donde nadie llega, donde solamente son apropiados por grupos al margen de la ley y todo eso. Este se basa principalmente en poner botellas, como ya he dicho, botellas PET, y también se usa agua y bueno, y cloro. Que bueno, lo que había entendido es que cuando recibía la luz del sol, este comenzaba a iluminarse. Este también es utilizado mucho en otros países.
había escuchado que los que propusieron esto, un litro de luz, lo habían puesto en África, creo que también era en Taiwán, si no estoy mal, y pues lugares así que son muy bajos recursos, a familias de bajos recursos. Diego. Cuarto, sector terciario, industria productora. Aunque haya más industrias, vamos a hablar de las cuatro principales productoras en Colombia, que en este caso son la industria petrolera y minera, la industria manufacturera, la industria de metalúrgica y la industria del cemento. La industria petrolera y minera sigue siendo una fuente de energía tanto para Colombia como también una fuente de ingresos para Colombia misma, abarcando el 62% de la industria total. Lo que exportamos, en este caso es el crudo y otros tipos de minerales como el carbón. Esta industria puede ser un poco dañina para el ambiente, pero más bien tiende a ser como un monopolio empresarial entre las demás industrias, ya que es mucha la diferencia que se lleva con las otras industrias, siendo una de las principales exportaciones que tenemos en Colombia. Y tal vez una buena fuente de ingresos, pero no la suficiente como para abarcar todo un territorio nacional. Es por eso que nos derivamos más en bajar este tipo de industrias, ya si sea por la energía, podríamos jerarquizar ya diciendo las energías limpias que acabamos de decir, pero en este caso utilizaríamos las demás industrias para incrementar la pérdida económica que tendría bajar la industria petrolera y minera. En este caso, el que principalmente crecería sería la industria manufacturera, el cual ya vamos a hablar. Pero vamos a hablar el ejemplo de la metalúrgica y del cemento. La industria metalúrgica, donde se producen ladrillos, aceros, hierros y tubos, solo en 2011 obtuvimos en exportación 12.188 millones de dólares en productos de este tipo, estos exportados solamente a España, el cual ya es un socio económico en este tipo de industria metalúrgica. Lo que queremos decir es que eso pasó hace más de 9 años. Podríamos incluso incrementarla hasta el 20% la industria metalúrgica y obtendríamos un precio incluso mayor y sostenible para la economía y para mucha producción, entre otros trabajos de esta industria. La industria del cemento, que en este caso abarca el 8% de la industria, está jerarquizada por empresas como Argos, Cemex, Holcim, etcétera. Hay muchas empresas que se dedican a la exportación del cemento e incluso a utilizar el cemento en otros tipos de construcciones. Sería de mucha utilidad si queremos modernizar a Colombia. Es por eso que debe también incrementarse como el hecho de empezar una estructura productiva, literalmente como estructura, para reforzar la modernización en Colombia. Y ahora vamos a hablar un poco de la industria manufacturera, donde ya vamos viendo como la producción de telas, muebles, orfebrería y muchos tipos otros de maquinarias que podemos utilizar para fábrica. En este caso vamos a empezar. Industria manufacturera. Bueno, en la industria manufacturera, más que todo, producimos, bueno, planeamos tener la producción de textiles mediante de una manera ecológica. Bueno, ¿a qué me refiero con esto? Queremos producir textiles mediante plástico. Una idea muy ecológica porque Colombia es un país donde em, lugares como la costa, incluso Bogotá, a todos lados hay plástico. Y pues lo que queremos hacer es reducir em, eh, reducir toda la mayoría de basuras y todo eso que hay en Colombia. Bueno, lo que queremos usar es plástico para producir textiles y esto se produce mediante, pues, recogiendo pues todo el plástico, botellas, todo, comprando todo aquello y pues ponerlos en diferentes tipos de máquinas que lo que hace es comprimir el plástico para luego pasarlos a otro tipo de maquinaria que hace el siguiente trabajo de producir la tela. Esto también pues ayuda mucho para la producción de obra en mujeres, ya sean madres cabezas de familia o entre otros. Entonces, aquí tenemos una diferencia económica entre la industria manufacturera. Tenemos la idea de que China es la que abarca más esta industria a nivel del libre mercado. Pero vamos a hacer un par de cálculos y nos daremos cuenta que también nos beneficiaría a nosotros.
El dólar estadounidense, un solo dólar estadounidense vale en yuan 6.83 yuanes. Si lo redondeamos serían 7 yuanes por dólar. El peso colombiano actualmente, un yuan costaría 542 pesos. Para que nos entendamos, si multiplicamos 500 por 7, tendríamos que costaría 3.500 pesos, un dólar estadounidense en este caso, a yuan. Si entendamos bien que el yuan no cuesta 7, cuesta menos, cuesta 6,83. Lo que queremos decir es que sale más barato comprar en Colombia que comprar en China, pero nosotros no tenemos la producción que hay en China. Es por eso que la diferencia de precios, si nosotros comenzamos a producir, Estados Unidos, o en este caso cualquiera que compre con dólar estadounidense, le saldría más barato comprar nuestra producción colombiana que la producción china. Es por eso que también somos, lamentablemente, una moneda muy devaluada, pero por esa razón nos suele salir más factible eh, estar con países de libre mercado o países que comercialicen o que vayan a comercializar con nosotros este tipo de negocios. Aceite de Dios. El aceite de Dios es un producto netamente colombiano, que lo que básicamente se basa en esto es poder reducir la contaminación de petróleo. Esto lo que hace, pues, es literal minimizar las partículas de petróleo, limpiando todas las aguas que son em, contaminadas con este crudo en sí. Este es producido por una fruta llamada Sashaishi, que creo que la única parte donde la producen es en el Amazonas. Este se ha utilizado mucho en lugares que han sido contaminados por petróleo en Colombia para poder reducir pues la contaminación de este. Queremos pues implementarlo porque últimamente en Colombia han habido derrames de petróleo, ya sea por conflictos armados como la guerrilla que quiere atención del Estado o bueno, o cosas así. Más que todo, aparte de ser bueno, que de ser hecho por esa fruta llamada sashaishi, también está hecho de extracto de coco, sábila, entre otros productos orgánicos naturales. Este puede pues limpiar casi el 90% de las aguas contaminadas y tierras de Colombia, y también puede limpiar cualquier tipo de agua, ya sea dulce o salada, manglares, jagüeyes y reservas naturales. 5. Sector terciario, servicios y comercio. En este caso tenemos el porcentaje de exportación en Colombia, siendo el que encabeza esta exportación el petróleo, con el 34% de la exportación total. Después le seguiría el carbón, que también es una parte de la industria minera y petrolera, o sea que son las dos principales exportaciones en Colombia. Pero después le seguiría el café, las flores, el oro, los bananos, medicinas, pesticidas y bueno, ya entre otros que es un largo etcétera. Abajo tendremos los países a los cuales tenemos el libre mercado. Hay un solo país que dejamos de tener el libre mercado y es el segundo. En este caso, tenemos en cuenta que nuestra principal exportación es el petróleo y el carbón, pero ya habíamos mencionado que queríamos bajar este tipo de industria. Pero tenemos que darnos a tener en cuenta que la exportación en 2015 recaudó 37.5 billones de dólares estadounidenses. Actualmente no se sabe si podría ser más o menos con la cuestión de la pandemia, pero tenemos que darnos cuenta que hay un déficit fiscal. ¿Qué es un déficit fiscal? En este caso sería cuando un estado invierte más de lo que gana. En este caso, sí hay un déficit fiscal en Colombia del 33%. Importamos más que lo que exportamos en un 33%. Si hacemos cuentas, la anterior diapositiva, son 37.5 billones de dólares estadounidenses. Quiere decir que nosotros invertimos en comprar productos extranjeros más de 50 billones de dólares. Nos gastamos más del dinero que recaudamos exportando, lo cual no es un apoyo económico en Colombia, al contrario,
es literalmente un déficit en lo que estamos haciendo. Es por eso que hay que cambiar. Es por eso también que estamos a pro con la producción para poder exportar más y cerrar ese ciclo de déficit fiscal, de disminuirlo incluso menos. Actualmente debe ser más de un 33% por propiamente la cuestión de la pandemia, pero es una problemática muy grande que la producción sea más escasa y invertamos más necesariamente en productos que podemos principalmente producir. Y es muy cierto que pasa principalmente con los alimentos, lo cual es lo más raro, ya que Colombia es un paraíso tropical y también agroindustrial. Entonces no tendríamos que tener ese tipo de problemáticas. Vamos un poco más con los servicios. En este caso tenemos los impuestos. Lo que evidenciamos aquí es la curva de Laffer, creada por el doctor de economía Arthur Laffer. Este economista estadounidense tiene la teoría de que pagar cero impuestos sería lo mismo que si pagáramos impuestos excesivamente caros. O sea, nadie los pagaría. Esta idea la representa con una curva. En este caso tenemos que el eje X son los impuestos que pide el Estado y el eje Y son los impuestos que nosotros pagamos. La curva va creciendo mientras aumenta lo que pide el Estado, pero se va curvando poco a poco dejando que personas dejen de pagar sus impuestos hasta llegar a un punto máximo. En este caso, es T mayúscula máximo, el cual es un punto donde las personas ya se darán cuenta que no pueden pagar ese tipo de impuestos. Están siendo muy caros para ellos. Es por eso que la curva empieza a descender, llegando a un punto donde si piden más impuestos, la gente intentará evitarlos o simplemente se mudará en país y no los pagará. Esta curva puede ser evidenciada como una problemática, por ejemplo, en España, donde muchas personas se han mudado de España a países cerca de Francia o Italia, donde los impuestos son más baratos. Siendo así una problemática bastante, tal vez invisible, pero si nos damos cuenta, es una problemática nacional al punto donde el pagar impuestos es un bien necesario para los servicios. Y si no los pagamos, pues entonces habrá una problemática mayor. Entonces, tenemos la solución de que al bajar los impuestos se aumentará el consumo. ¿Cómo? Eso también lo dice el AFER. Al bajar los impuestos se hacen más baratos muchos productos. Esto ya es por el IVA, el impuesto agregado. Y sería más barato comprar un carro, una casa o cualquier propiedad de bien familiar. Es por eso que la gente pagaría impuestos más baratos, pero al tener el consumo, los impuestos perdón, los ingresos subirían, ya que mucha gente consumiría y pagaría más y más y más y más. Entonces, no es cuestión de lo caro que sean los impuestos, sino es cuestión del consumo que tenga la gente usando ese tipo de impuestos. Muchos criticaron a la FED porque esta idea decían que solo servía para que bajaran los impuestos, pero otros muchos lo defienden diciendo que es una buena oportunidad para entender cómo funciona la economía dentro del Estado, como lo tiene Keynes, y cómo funciona la econometría de Ragnar Frisch, el cual es una parte de nuestro concepto capitalista que podemos llevar a este modelo económico. Salud. Al hablar también de servicios, tenemos que hablar de servicios como el tipo salud. En Colombia existe algo que es la Ley 100, pero entendamos qué es la Ley 100. La Ley 100, teóricamente, es un modelo de política neoliberal, impuesto por organismos externos para condicionar representantes internacionales. Realmente es una figura legal para monopolizar y comercializar la salud en Colombia. Bueno, esto no lo digo yo propiamente, lo dice el doctor Gonzalo Ernesto Díaz Murillo, especializado en cirugía de la Universidad Nacional. Lo que queremos decir es que la ley 100 está hecha para una monopolización del servicio de la salud. Esta monopolización llega al punto donde prácticamente
Las empresas de salud pueden poner el precio que quieran a la salud porque saben que igualmente se va a tener que pagar. Es por eso que pueden subir los precios hasta el punto donde lleguen a ser las EPS, las prepagadas más caras del país. Es por eso que es una problemática donde llega al punto donde hay algunos que ni siquiera pueden pagarlas o generalmente llevan más el dinero a esa inversión que a otra, evitando el consumo, lo cual hace una problemática en torno a la economía. El Estado, en los años de la presidencia de Álvaro Uribe Vélez, puso dos nuevas restricciones, que son el régimen subsidiado y el régimen contributivo. No voy a hablar del régimen contributivo porque eso no hay ninguna problemática porque la puede pagar quien la pueda pagar. Pero el régimen subsidiado tiene un problema, es que crea un déficit de salud. El subsidio puede llegar a ser de 2,6 billones de pesos. Esto sucedió en el año 2017, donde fue esa inversión. Perdón, no son 2,6 billones de pesos, son 14,7 billones de pesos, pero hay un déficit de la salud que son 2,6 billones de pesos. Se tuvo que invertir más. Al total se invirtieron 17,4 billones de pesos en la prestación de un servicio de salud. Lo que quiere decir es que están perdiendo plata por prestar este tipo de servicios. O sea, no solo es una problemática entre el ciudadano, sino también con la EPS. O sea, hay un conflicto entre tener el ciudadano con un servicio de salud que debería prestarlo de manera pública, como lo vamos a hablar después, pero hay un problema de separación entre el cliente y el servicio, lo cual hace que propiamente como está monopolizado este tipo de servicios, pues pueden hacer lo que quieran porque igual van a pagar. Y esto es un problema. Entonces, por eso nuestra solución es eliminar primeramente la ley 100 y poniendo una ley taxativa donde la salud sea un servicio público para ejercer en Colombia. ¿Por qué? Porque esto reemplazaría la economía total de este servicio, ya que el servicio no es una empresa eh, que debe prestar un, un tipo de limitación, al contrario, debe de estar jerarquizada como un servicio público. Es por eso que tenemos la idea de salud gratis en el país. ¿Para qué? Para evitar un déficit en la salud, un mal servicio, mala calidad y también varias problemáticas jerarquizadas por la salud, además de que poder ya dejar un monopolio y poder extender la salud en Colombia a mayores extensiones, que no solo sea en un tipo de prestación de servicio. Educación. Bueno, en la parte de la educación, nosotros queremos plantear una educación que sea gratis, que también sea un estilo de educación em, japonés y que promueva un pensamiento crítico. Bueno, de acuerdo a la educación gratis, la educación japonesa es una educación que básicamente es gratis, posee buenas infraestructuras, además la enseñanza es muy buena y posee otros tipos de materias o asignaturas que normalmente en Colombia pues no se aplican. Además, en Japón los estudiantes no se examinan hasta alcanzar el cuarto grado de curso porque se les enseña a cómo vivir. Además de todo esto, la educación japonesa se basa principalmente, o sea, básicamente es igual a la de Colombia. Solo que esta educación pues no es muy corrupta que digamos como la de Colombia. Y pues esta es básica, pues tiene primaria, bachiller y pues 11 décimo y también educación superior. Además de esto, la educación japonesa promueve tener unas asignaturas de más para poder promover al estudiante a qué quiere hacer con su vida o enseñarle a hacer cosas. De acuerdo a la educación superior, queremos implementar universidades en lugares más apartados para que las personas en Colombia puedan estudiar, porque uno de los problemas más significativos que ha tenido Colombia es que por lo general las personas no estudian porque no hay dónde hacerlo o porque
el colegio o porque la universidad queda muy lejos. Entonces lo que queremos proponer es poner universidades en lugares, bueno, sí, apartados, que no queden tan lejos, en pueblos, para que así las personas se promuevan a tener que estudiar y se promuevan a que puedan conseguir un pues trabajo en cierto modo. Más que todas las eh, carreras universitarias que se propondrían en este tipo de universidades serían carreras que pudiesen ayudar a la producción agrícola, también a otros tipos de em, sectores que puedan ayudar a Colombia. Y además, aparte de colocar universidades en lugares apartados, también colocaremos colegios también que sean gratis y que promuevan con una buena infraestructura. Sector cuaternario, tecnología productor. Hemos estado hablando de avance productivo, pero también estamos interactuando más con la modernización. Ciertamente Colombia no es un país que destaque por su movimiento tecnológico, pero es un país que está muy atrasado. Hace más de 40 años estamos atrasados con Europa solo 20 años. Actualmente llevamos un atraso de 40 años con Europa, hablando tecnológicamente. Hablamos que tanto maquinaria como los servicios o propiamente toda la producción o negocios o comercialización tiene faltas tecnológicas. Es por eso que modernizarnos sería una primordialidad en nuestro proyecto. Tanto maquinaria nueva como vías, como la educación que ya hemos visto, promover también ese avance tecnológico. Estamos viviendo en una situación donde el avance tecnológico o la vía virtual es una importancia mayor. Estamos hablando que la productividad puede mejorar si hay un avance tecnológico. Es por eso que debemos apostar más por eso que propiamente por financiar al Estado o financiar propiamente los servicios. La productividad y la tecnología deben ir de la mano en Colombia para poder alcanzar ese beneficio económico que tenemos que trazar para invertir en esos servicios que Colombia debe tener para conseguir tener una sociedad sostenible. Y ya por último, para tener un tipo de conclusión y ya desamarrar una de las problemáticas más grandes que tiene Colombia, hablemos un poco del narcotráfico. Aproximadamente hay 80.000 familias vulnerables en el país que producen coca y son las que principalmente producen coca en el país. Llegamos a un punto donde la producción de coca siempre se hace en lugares apartados, como el Amazonas o estamos hablando del tipo de laboratorios, donde están en lugares muy apartados donde el Estado solamente llega con militares o con médicos y no estamos viendo esa forma de modernización que Colombia debería tener. Es por eso que esta es como una conclusión de nuestro proyecto. Batallar con el narcotráfico, no refiriéndonos a plomo, sino a otra forma diferente de ver la sociedad, es que por culpa de que el estado actual de Colombia no estamos viendo un beneficio económico para las familias vulnerables, donde su única forma de ingresos sería produciendo coca, el cual es un beneficio para los narcotraficantes. Ya con medidas como legalizar la exportación de coca, no el consumo, sino la exportación es también una parte recurrente en esta excusa, que también beneficiaría a Colombia económicamente. Pero estamos yendo un poco más allá. Y si no tuviéramos ese tipo de exportación, sino que más bien Colombia, con el tratado que estamos viendo de modernizar los lugares apartados, darles trabajo de un montón de tipos, de ya de por sí traer maquinaria y diferentes tipos de tecnología, ofrecen un servicio de educación y salud. Si logramos hacer todo eso, las familias vulnerables no tendrían que producir coca. Y como nuestra base de modelo dice, si la producción existe, hay una mejor sociedad. Pero si el narcotráfico no tiene producción, o si como tal ningún país tiene producción,
no hace nada. Esa es la base de todo. Es por eso que no debemos atacar directamente al narcotraficante, sino ayudar a que no haya producción. Al ayudar a que no haga producción, evitamos muchas problemáticas, incluyendo la corrupción de nuestro propio país. Es por eso que esta es la conclusión que deberíamos hacer, de que podemos mejorar el país no atacando, sino poniendo medidas económicas y sociales para ayudar en el crecimiento no solo de familias vulnerables, sino de la sociedad entera en Colombia. Esa es la conclusión que quiere dar nuestro modelo. Muchas gracias.